qué interesante se está poniendo esto. Madre mía, qué partidón una vez más. Bueno, hoy Din Liren, como ya os comenté, iba a hacer D4, C4 y esta vez hizo D4. Y aquí Nepomniachtchi siguió con caballo F6 y claro, ahora hace caballo F3. Claro, teniendo en cuenta el repertorio de Nepomniachtchi, lo normal es que haga D5. Y aquí Din Liren hace alfil F4, entrando en el Londres. En mi curso de Gambito de Dama, yo ya había comentado que este orden de jugadas me parece un poco molesto. Por esa razón, en mi curso, para jugar con negras yo recomiendo D5, KF3 y me gusta más el orden E6, con idea de alfil F4 jugar alfil D6. Este orden molesta más a los jugadores de Londres. ¿Qué pasa en este orden de jugadas? KF3, D5, alfil F4. Que nuestro caballo ya está comprometido a la casilla F6. Y en algunas estructuras eso no es lo mejor. Esto lo iremos viendo poco a poco. Aquí Nepomniachtchi hizo la variante principal C5, E3, caballo C6 y ahora caballo BD2. Esta es la variante principal, de hecho yo tengo algunas partidas con blancas con esta variante y ahora Nepomniachtchi decidió hacer C por D4 rápido. Seguramente esta es la preparación. La línea principal sigue dama B6, D por C5, dama por B2, torre B1, de hecho el mismo Din Liren juega esta variante con negras y objetivamente es igualdad, pero las negras tienen que andarse con cuidado y saber todo de manera muy pero que muy precisa. Pero parece que Nepomniachtchi se había preparado C por D4, E por D4 y alfil F5. Digo que supongo que se lo había preparado porque hasta aquí jugó bastante rápido. Y aquí viene el primer momento interesante. ¿Por qué? Aquí la línea principal, según mi conocimiento de Londres, es alfil B5 y contra dama B6 jugar C4. Y a D por C4 sigue la jugada A4. Esta es la línea principal, hay bastante teoría y se considera que el blanco está objetivamente un poco mejor. Aunque también hay que decir que hace poco Caruana perdió con blancas contra esta línea. Estoy convencido de que Nepomniachtchi estaba muy bien preparado después de alfil F5. Y aquí Din Liren hace la jugada C3. Que alguno puede pensar, jugada inofensiva, aquí no pasa nada. Pero la idea es muy interesante. ¿Recordáis la tercera partida? En la tercera partida del match se jugó esta variante, D5, C4, E6, KF3, caballo F6 y aquí C por D5, E por D5, alfil G5, C6, E3, H6. Fijaros, estamos ante la misma estructura. Lo que está buscando Din Liren no es conseguir ventaja en la apertura, sino llegar a una estructura en la que él conozca mejor los temas del medio juego. Si recordáis, ya en la tercera ronda os dije que Nepomniachtchi parece que no comprendía muy bien cómo jugar las posiciones de la estructura Carlsbad, y por esa razón Din Liren jugó con C3, buscando este tipo de posición de la estructura Carlsbad, y después de la jugada E6, que es teoría, aquí hizo la jugada alfil B5. No sé si era preparación o no lo era. Yo creo que aquí él había analizado esta estructura y sabía que era igualada. Y aquí tenía distintas opciones. Una opción puede que fuera dama B3. Y claro, después de dama B3 hay una línea muy forzada con alfil D6, que más o menos es igualada. Y yo creo que decidió contra E6 simplemente hacer la jugada alfil B5. ¿Por qué? La idea es que, en mi opinión, alfil D6 aquí es una jugada imprecisa. ¿Por qué? Por lo que sucede en la partida. Estuve revisando un poco la posición y yo creo que la mejor jugada para el negro aquí es hacer caballo D7. El negro no quiere cambiar los alfiles de negras, sino que quiere utilizar este alfil de F4 y presionarlo. Por ejemplo, después del enroque corto, alfil E7. Y la idea es avanzar con G5, H5 en el momento adecuado. Por ejemplo, en caso de caballo 1, con idea de hacer alfil D3, aquí la jugada G5, alfil G3, H5 puede ser muy pero que muy interesante, avanzando los peones. Esta es una forma muy típica de juego en el gambito de dama.
Y yo creo que esta hubiera sido una mejor continuación para el negro. ¿Qué pasa? En caso de hacer alfil de 6, que debo decir que es la jugada que más se hace, el problema es que después de alfil por d6, dama por d6, enroque corto, llegamos a ese tipo de posiciones del gambito de dama en las que en la práctica me parece que esta estructura Carlsbad que tienen ahora las blancas es un poco más cómoda de jugar en la práctica. El negro debe saber exactamente cómo jugar. Y como vais a ver, Nepomniachtchi no se pudo defender con facilidad. Aquí se enrocó, que es la jugada normal, y ahora las blancas hacen torre 1 con idea de hacer caballo e5 alfil de 3. Y aquí viene ya la segunda imprecisión de Nepomniachtchi. Nepomniachtchi hace h6. ¿Por qué? Porque consideraba que la jugada caballo h4 era una amenaza. Es muy importante evitar la maniobra caballo e5 y alfil de 3 en un momento. Después del cambio en alfil de 3, si las blancas consiguen un caballo en la casilla de 3, esa posición es muy difícil de jugar. Y el lunes os enseñaré un montón de posiciones que yo he jugado con ambos colores en las que he ganado sin ningún tipo de problema. Y aquí, en esta posición, la jugada precisa para las negras es dama c7. ¿Por qué dama c7 es la jugada precisa? Para evitar caballo e5. Porque después de caballo e5 podemos comer en e5. Y este cambio de estructura nos interesa. Ya que después de torre por e5 ganaríamos con caballo g4. Y en caso de d por e5, caballo g4, atacamos el peón d5. Y después de caballo f3 hacemos alfil e4 con idea de alfil por f3, caballo e5. Y las negras estarían mejor. Por lo tanto, este dama c7 es una jugada tremendamente precisa para evitar caballo e5. Vemos de nuevo otra pequeña imprecisión h6 y ahora viene caballo e5. Por cierto, a dama c7, caballo h4 no nos preocupa porque podemos hacer alfil e4. Y en caso de caballo por e4, sigue d por e4, amenazando g5 y después de g3 podemos hacer a6 seguido de una torre de 8, e5 y las negras tienen buena posición. Esto es muy típico en el gambito de dama. Yo he visto este tipo de posiciones una y otra vez, pero repito, Nepomniachtchi es un jugador de e4 y es probable que no esté tan familiarizado con estas posiciones. Y después de torre 1, h6, caballo e5, yo ya aquí ya dije en la comunidad que me parecía que lo iba a pasar Nepomniachtchi muy mal, a pesar de que esta posición sea igualada objetivamente. Pero claro, para igualar hay que ser muy fino en esta posición. Y aquí yo creo que caballo e7 es un poco imprecisa. Yo haría a5 ya en esta posición. ¿Por qué? Porque yo en esta estructura quiero que el blanco haga a4. ¿Por qué? Mi idea es que después de caballo a7, alfil de 3, alfil por d3, caballo por d3, en esta estructura el peón no debe estar en a4. Debe estar en a3 para evitar b5, b4. Lo que sucede ahora es que esta posición es igualada, ya que las negras continúan con la maniobra. Caballo c8, caballo f3, dama c7, h4, caballo d6. El caballo está muy bien colocado en d6 y después de caballo e5 hacemos caballo d7 con idea de cambiar este caballo, hacer torre b8 y b5 para buscar contrajuego en el flanco de dama. Si el peón estuviera en a3, ese contrajuego no existiría. Por eso, después de caballo e5, caballo e7, que sucedió en la partida, no estoy 100% convencido de a4. Yo si tuviera esta posición con blancas, hubiera hecho alfil de 3, cambiaría, por ejemplo, en modo de análisis da dama b6, cambiaría, colocaría mi caballo en d3, luego mi peón en a3, avanzaría mi flanco de rey poco a poco y tendría una posición un poco más cómoda. He ganado infinitas partidas en esta posición. Y esto es lo que yo haría en la práctica. Pero ¿qué pasa? Después de a4, a6, alfil f1. Claro, aquí en la comunidad algunos se preguntaban, ¿por qué no hizo alfil de 3? Ding Liren. No hizo alfil de 3 porque no quería jugar alfil por d3, caballo por d3, a5. Yo creo que esta es la razón, porque esta posición le pareció igualada. Y por eso hizo alfil f1, también para mantener un poco más de tensión. Y yo creo que aquí viene el error grave de la partida. Según el modo de análisis no es muy error, pero desde mi punto de vista
desde el punto de vista práctico, la posición negra está posicionalmente casi perdida. Y esto es por la jugada caballo de 7. De hecho, el lunes comentaré, hay una partida mía con Alexander Fier, un iberoamericano, que le gano esta estructura muy fácilmente. ¿Cuál es el problema? Si haces caballo de 7, te hago caballo por D7, dama por D7 y te hago A5. Te fijo debilidad en B7 y luego viene caballo B3, caballo C5. ¿Y qué pasa? Este alfil no está haciendo nada, no puede presionar nada. Y otro problema que tiene la posición de las negras es que no tienen ningún tipo de juego de peones. Por lo tanto, esta posición ya es muy pero que muy peligrosa. De hecho, en la práctica, a mí me parece casi perdida, sinceramente. Aquí el negro hizo dama C7 y aquí Dean Liren. Buena jugada, dama F3. ¿Por qué? Porque el cambio de damas siempre le favorece. Él puede cambiar damas, luego colocar un caballo en C5 y al final se juega a una portería, porque las negras no tienen contrajuego. Y aquí el negro hizo torre F8 y ahora torre A3. Hay otro plan que es torre F1, con idea de jugar B4, caballo B3, caballo C5. Pero bueno, aquí Dean Liren hizo torre A3. ¿Cuál es el problema? Que ahora B4, caballo B3 no es posible, sino que hay que hacer caballo B3, caballo C5. Pero esto ya son detallitos que no creo que sean tan importantes. El negro hizo alfil G6, caballo B3, buscando caballo C5, y después de caballo C6, buena jugada de Dean Liren, dama G3. El cambio de damas le interesa, y con esta jugada mejora la dama. Y ahora Nepo hizo dama E7, y me encanta la jugada de Dean H4, mejorando la posición un poquito. Nunca se sabe cuándo nos hace falta un aire con rey H2. Esto me lo decía siempre mi entrenador, Alejandro Hoffman. Me decía, si no sabes qué hacer, primero date un aire, no vaya a ser que te den mate. Y en esta posición es de mucha ayuda. Y de hecho, aquí Nepomniachtchi ya no sabe muy bien qué hacer y decide volver a 8 con idea de librarse con E5. Hay que decir que a Nepomniachtchi no le gusta defenderse en posiciones un poco inferiores. Y aquí hizo caballo C5, E5, uy, que se me fue un momento, vale, volvemos a la posición, caballo C5, E5, con idea de abrir, y ahora B4 parece la mejor según el modo análisis, pero Dean decidió hacer torre B3 y entrar en una lucha muy pero que muy directa. Y ahora vamos a ver la cantidad de ideas tácticas que había en esta posición. Amenaza torre por B7, por lo que Nepomniachtchi hizo caballo por A5, torre por E5 y dama F6. Y ahora torre A3, vuelve a atacar el caballo. ¿Y qué sucede? Las negras no pueden hacer B6. ¿Por qué? Porque viene caballo D7. Y si dama C6, torre por E8, torre por E8 y caballo E5. A6 tocado, tocamos en G6 y la posición está ganada para las blancas. Por eso a torre A3 tuvo que hacer caballo C4 y aquí siguió alfil por C4, D por C4. Y ahora parece ser que caballo por B7 era la mejor, pero Dean Liren quiso ser más preciso y hacer H5. Y aquí al parecer las negras tenían una opción súper difícil de ver, pero que podía acercarlas a la igualdad, a pesar de que las blancas quedan con ventaja. Y es la captura torre por E5. Aquí hay que decir que Nepomniachtchi en 5 minutos hizo alfil C2. Es decir, que torre por E5 no la consideró. ¿Por qué? Porque parece que a D por E5 te atacan la dama y el alfil, única jugada, dama E7, atacando el caballo, pero después de H por G6, dama por C5, E por F7, rey por F7, el rey está muy débil. Y de hecho, después de la jugada E6, con idea de rey G8, torre A1, seguido de torre 1, la posición estaría perdida. Sin embargo, el modo de análisis encuentra un jugadón, dama D8. Y decís, ¿pero qué pasa aquí? Que era lo que pensaba yo. El tema es que si H por G6, dama D1, rey H2 y dama H5 jaque. Y no puedes hacer dama H3 por dama por E5 y dama por C5. Por lo tanto, en este momento el blanco debería conformarse con las tablas. Es cierto que contra dama D8 las blancas todavía podrían hacer dama F3, no H por G6, sino dama F3. Y después de la jugada dama D2, con idea de dama E1 A por E5, sigue esta línea forzada H por G6, dama E1, rey H2, dama por E5, G3,
dama por C5, dama por F7 y rey H8. Y aquí parece que el negro está muy cerca de igualar con torre F8, pero las blancas todavía tienen este golpecito. Torre A4 con idea de B5, torre por A6. Gracias al mate del pasillo. Por eso las negras deberían hacer torre C8 y, según el modo de análisis, la posición de las blancas es un poco mejor todavía. Pero creo que esto le hubiera costado muchísimo más a Ding Liren. De hecho, esta era una forma más limpia de jugar con negras. Pero claro, aquí esto era muy difícil y Nepomniachtchi jugó alfil C2 y siguió caballo por B7 capturando el peón y ahora dama B6 atacando el caballo, caballo D6, torre por E5, dama por E5, dama por B2. Y yo creo que lo que pasó es que Nepomniachtchi calculó hasta aquí y pensaba que todo estaba bien. Pero aquí la jugada de Ding Liren es tremenda. Y es torre A5. La típica jugada tranquila que es demoledora. ¿Por qué? Porque en caso de dama por C3, capturando el peón, las blancas tienen el mazazo caballo E8, atacando el punto más débil de la posición negra, que es G7. Y en caso de F6, hay muchas opciones, pero la más sencilla es caballo por F6, y si G por F6, dama D5, atacando la torre, rey G7 y dama B7 jaque, seguido de dama por A8. Por eso, después de torre A5, esto fue un gran mazazo y Nepomniachtchi se dio cuenta y decidió que, bueno, tiene que hacer rey H7 con idea de que caballo 8 no le moleste, ya que tendrá torre por E8, dama por E8, dama C1, seguido de dama F4 y tablas otra vez. Y aquí viene el, digamos, el único error, objetivamente, de Ding Liren, aunque era muy difícil, que era hacer torre C5. Este es un error, pero es un error por una línea increíble que ahora os voy a mostrar. Al parecer, las blancas tenían que jugar dama E1, la jugada simple de retroceso, defendiendo el peón de C3 y amenazando caballo por C4. ¿Por qué amenaza caballo por C4? El tema es que después del alfil de 3 hay caballo por C4. Y como el rey y la torre se han puesto a tiro de jaque, no se puede hacer alfil por C4 por dama E4. Y las blancas ganarían. Pero esta jugada de retroceso dama E1 es tremendamente difícil. Y de hecho, Ding Liren hizo una jugada muy normal, que es hacer torre C5, con idea de en un momento hacer torre C7 e ir a por el mate. Humanamente es la jugada normal. Sin embargo, parece ser que aquí Nepomniachtchi tuvo su última oportunidad de defenderse. ¿Cómo? Comiendo en C3. Y claro, aquí alguno pensaría, vale, pero si como en C3, caballo por F7, me va a venir torre C7, caballo G5 y me van a dar mate. Yo supongo que aquí Nepomniachtchi calcularía, bueno, alfil de 3, torre C7 y dijo, bueno, aquí estoy perdido. Pero, una vez más, el módulo de análisis es increíble y encuentra el contrajuego, dama C1 jaque, rey H2 y torre E8. Menuda jugada. ¿Cuál es la idea de torre 8? Que si dama por E8, dama F4 y las negras vuelven a tener jaque perpetuo. Esto es tremendamente increíble. Por lo tanto, a torre 8, dama G3, habría que hacer amenazando en algún momento capturar el G7, tal vez un caballo E5, y el negro hace torre 1, amenaza mate, dama G4 única, torre H1, rey G3, y ahora parece ser que dama C3 mantiene la posición con vida. De hecho, la variante objetivamente mejor es caballo E5, alfil G6, dama F3, dama por, rey por, alfil H5 y G4, seguido de la captura en C4, D5, y aunque según el modo de análisis el negro está cerca de las tablas, este caballo es mucho caballo, y creo que las negras todavía les va a tocar sufrir un poco. Pero en la partida, después de torre C5, Nepomniachtchi no vio esto e hizo dama C1, y la verdad que la posición se cayó rápidamente, ya que después de rey H2, F6 hizo, y ahora dama G3. Una vez mueves el peón de F6, la séptima fila es tremendamente débil y no hay forma de que defiendas. De hecho, la partida duró pocas jugadas, el negro hizo A5 intentando crear un poco de contrajuego y Ding Liren comió en C4, A4 y ahora esta jugada me encanta. Caballo E3. Siempre digo, la dama cerca de la defensa.
¿Qué sucede ahora? Que la dama no puede llegar a defensa. Caballo 3 es una jugada muy buena. Y aquí la posición ya está perdida. Aquí siguió un poco alfil B1, torre C7, torre G8, caballo D5, amenazando caballo por F6, rey H8 y torre A7, evitando que el peón avance, ya que después de A3, caballo E7. Atacando la torre y después de torre F8, aquí hizo D5 y la verdad que caballo G6 era una victoria un poquito más limpia, pero D5 gana igualmente. A2, dama C7, amenaza caballo G6 y después de rey H7, caballo G6, torre G8 y el broche final, dama F7, con idea de a dama por C3 hacer dama por G8, rey G8, torre A8 y mate. Menudo partidón, una vez más. De nuevo, esta partida no quiero decir que se ha decidido por cambios de piezas, pero creo que los pequeños detalles han marcado la diferencia. A mí hubo 3 jugadas que no me gustaron de Nepo. Una, hacer alfil de 6 y cambiar estos alfiles. Creo que esto ya es una pequeña imprecisión, aunque no es grave. Segundo, aquí permitir caballo E5. Creo que dama C7 era importante. Y por último, en este momento, después de alfil F1, era muy importante hacer A5 para evitar que las blancas jueguen A5. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal porque este es el contenido que me gusta hacer y creo que te puede ayudar mucho a mejorar. No te olvides, si quieres tener un repertorio completo contra peón dama basado en este tipo de estructuras, mira el link que hay en la descripción del curso del gambito de dama reusado con negras. Es un repertorio que te va a encantar. Y si te apuntas ahora, tendrás una clase bonus mañana a las 9 hora española en la que voy a hablar de estas posiciones que surgieron en la tercera ronda. Voy a hablar de este tipo de posiciones con negras. Voy a decir por qué H6 es la jugada que ahora es común y os voy a contar otros secretos de esta estructura para que podáis ganar muchos puntos cuando lleguéis a ellas. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos mañana.